Bienvenida, querida mamá, una vez más a este podcast Brilla en tu embarazo. Gracias a todas y cada una por estar ahí, gracias también a los papás que nos seguís, que nos escucháis. Estoy muy contenta porque cada día sois más las mujeres, los hombres que nos escucháis. Estamos llegando muy lejos. Gracias a vosotros. Todo el equipo de Brilla en tu embarazo estamos muy contentos y estamos muy motivados para seguir compartiendo con vosotros esta información que, como bien estáis comentando y compartiendo en vuestros correos y las personas que me estáis escribiendo, os está sirviendo para brillar en vuestro embarazo. Ese es el objetivo, que lleguéis al parto serenas, tranquilas, seguras, con herramientas tangibles que os puedan ayudar en el día a día y que vuestro postparto también sea brillante. Hoy tenemos especialista, hoy es jueves, y vamos a hablar con nuestra especialista en bienestar, que además es coach certificada en respiración. ¿Por qué os digo esto? Porque nuestra querida Elena Jiménez, que está hoy con nosotros, nos va a hablar precisamente de eso, de respiración. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti, soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado, que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Muy buenas, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a esta tu casa. Bienvenida a Brilla en tu embarazo. Tuti. Qué alegría verte, escucharte también y estar aquí con toda tu audiencia. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Sabes que siempre es un honor y un placer tenerte y digo, un gusto porque siempre conectamos muy bien y tenemos muchas cosas en común. Las dos somos profesoras de yoga, el mundo de la respiración a mí me fascina, la voz también, que tú tienes mucho que ver con todo esto y siempre encontramos ahí muchos nexos, muchos hilos que nos conectan y creo que eso también es muy positivo a la hora de compartir con todas las personas que nos escuchan desde tantos y tantos lugares del mundo, así que un placer y un honor. Vamos a hablar hoy de respiración, vamos a hablar de respiración y embarazo. Me encantaría que nos contaras desde tu punto de vista profesional, como coach de respiración, como especialista en bienestar, como profesora de yoga, como mamá también, desde tu propia experiencia. Me encantaría que nos contaras, nos explicaras cuál es tu visión de la respiración con respecto al embarazo. ¿Cómo hilas y cómo trabajas, en tu caso, la respiración con el embarazo? Genial. Mira, Tuti, esta pregunta me encanta porque también normalmente cuando hablamos de respiración, como que nos enfocamos nada más en controlar, ¿no? Como que decimos, vamos a controlar la respiración, vamos a trabajar esto, aquello. Sobre todo, bueno, yo lo que vengo también de la parte del yoga, de la parte de la voz, también siempre se habla de todos lados de la respiración. Pero el tema que quiero aportar hoy y si algo se quieren llevar, lo quiero hacer hacia 2 aspectos, ¿no? El primero es
que hay que, más que controlar la respiración, hay que aprender a dejarla fluir. Y esto es súper, súper clave en el embarazo, ¿no? Sobre todo cuando la respiración es un fenómeno obviamente natural que sucede, lo queramos o no, pues si no, no estaríamos aquí. Así es. Y fíjate que el otro día yo leía que entre más crecemos, menos sabemos respirar. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho con esa necesidad de control, ¿no? Y también con cómo podemos nosotros enseñarle a nuestro cuerpo a un poquito desaprender todos esos patrones que traemos controlados a través y que se escuchan a través de nuestra respiración y cómo podemos nosotros como entrar un poquito en ese flujo más de la vida en donde la respiración sucede en lugar de nosotros quererla hacer suceder de tal o cual forma, ¿no? Y también el segundo punto que quiero tocar es el papel de la respiración en el embarazo, no solo para la mujer, sino para el papá también. Y entonces aquí es algo para mí esencial, ¿no? O sea, no nada más la mamá tiene que aprender a respirar, el papá juntos tienen que hacer ese trabajo en equipo. Y no tiene que ver tampoco con aprender a respirar para el parto en sí, sino lo que me encantaría es que nos lleváramos algo de aprender a desaprender para dejar que la respiración te respire a ti. Y esto, ¿qué beneficio tiene? ¿Esto por qué? O etcétera. Les quiero platicar un poquito cómo funciona este mecanismo de la respiración, sobre todo para entenderlo. Sí, claro. Sí, disculpa que quiero rescatar algo que has dicho para así como súper anclarlo. Perfecto. Estás hablando de desaprender para que sea la propia respiración la que te respire. Me parece muy poético y lo es. Y a la vez es muy real, ¿no? Estás hablando de una respiración no controlada, sobre todo en el embarazo, entiendo. Hay muchos tipos de respiración. Como profesora de yoga, bueno, tanto tú como yo conocemos técnicas de respiración en las que sí estás trabajando de una forma controlada, dependiendo de lo que quieras trabajar, un tipo de respiración u otra. Más ahora hablando del embarazo, esto que traes cuando dices que permitas que la respiración sea ella la que te respire, me parece súper importante a la hora de tragozarnos el embarazo. Y también otro punto a hacer hincapié que rescato es, papás, por favor, haced este trabajo en conjunto. Sé que hay muchos papás que escuchan Brilla en tu embarazo y, por ejemplo, las meditaciones que yo comparto los lunes las hacen juntos, me escriben después, están haciendo un súper trabajo. Quiero que recordéis también, papás, que a pesar de que mamá es la que tiene en el vientre el bebé, vosotros sois el sostén, el apoyo, esa energía que contiene, y todo lo que hagáis de una forma directa con ellas va a repercutir también, no solo en vosotros, por supuesto, sino también en ese bebé que está llegando. Así que mucha atención a lo que va a traer Elena, tanto para las mamás como para los papás, porque es bien interesante. Gracias, Elena, por Tuti, me parece muy, muy relevante lo que acabas de mencionar, porque sí, es muy importante nosotros que no dejemos como la respiración. Normalmente cuando hablamos de ella en el embarazo nos enfocamos nada más al parto, ¿no? Exacto. Yo también soy profesora certificada de yoga prenatal y por eso te lo digo, porque lo vi ahí. Exacto. En el entrenamiento siempre se habla, ¿no? De, vamos a ver en las últimas etapas del parto esta respiración, y eso está perfecto. Pero también lo que quiero traer a la mesa es que esto de la respiración se debe de trabajar desde un nivel independientemente de estar embarazados. Exacto, es algo para todo el mundo. Traer al papá también, ¿no? Claro, claro. Porque la respiración y las emociones están, no nada más las emociones, sino el sistema nervioso, la manera en que nos sentimos física, mental y emocionalmente, tiene mucho que ver con la manera en que respiramos. Y muchas veces esto que te decía de que a medida que vamos creciendo, vamos como empeorando, si eso se puede decir así, nuestra forma de respirar, no es que se esté empeorando en sí, sino que estamos teniendo nuevos patrones que se ven afectados pues por la emoción, por el ánimo, por el cansancio, por las preocupaciones, por las ansiedades, por el miedo y por muchos otros factores que tienen una correlación directa en la manera en que respiramos. Exacto. Entonces, ¿cómo es que está conectado esto de la respiración y todo? Bueno, la respiración está conectada al sistema nervioso. Entonces, es una conexión que, por ejemplo, si nosotros nos sentimos tristes,
eso se va a reflejar en la manera en que respiramos, porque nuestra manera de respirar manda señales a nuestro cerebro y esas señales obviamente se interpretan y se manifiestan con esos ritmos respiratorios, ¿no? Que de repente, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si recibimos un susto? Se corta la respiración, ¿no? Claro. La subimos y se queda arribita en el pecho y no se suelta. Entonces, ahí es la primera reacción. Lo mismo pasa con el miedo, lo mismo o algo muy similar pasa con la ansiedad. De hecho, hay un estudio que a mí me encanta, es un estudio sobre emociones que liga mucho lo que es la manera de respirar con las formas, las partes del corporales en que se activa la sensación, la respiración y la emoción. Entonces, por ejemplo, como decíamos, ¿qué pasa cuando estamos como muy alegres? De repente se nos va todo el aire porque estamos tan emocionados que como Que que sale. hablamos y de repente le haces, ¿no? Sí, según Y, respiras, mira, yo hay una ajá, frase que digo siempre y se lo digo mucho, sobre todo a los niños, cuando doy clases para niños. Hace tiempo que ya no estoy en colegios dando clases, pero ajá, sí tengo como esa conexión con ellos y cuando hablamos de respiración, yo les digo siempre, como respiras es como sientes, como te encuentras. exacto. Y es Mira qué así. lindo, Según qué respiras, lindo. así estás. Entonces, si tú estás respirando agitado, Exacto. probablemente tengas ansiedad o estés corriendo, también puede ser, Exacto. ¿no? Pero emocionalmente, que es algo que me parece muy importante lo que traes a nivel emocional, también lo vemos con otro de los profesionales que tenemos aquí, que está especializado en emociones y embarazo. Qué Nuestro bien. ginecólogo maravilloso que nos trae siempre esta información de las emociones para las embarazadas. Gonzalo habla también de esto, ¿no? Y la respiración siempre es el vínculo que está siempre presente, porque tú lo has dicho al principio. Si no respiramos, no estamos No vivos estamos y aquí, siempre claro. está ahí y no necesitas hacer nada para respirar, Exacto. ¿no? Fíjate que es por eso que hablábamos me encanta este punto de que como respiramos es como nos sentimos. Mm, Y quiero traerles algo que a mí en su momento me llamó muchísimo la atención, ¿no? La manera en que la mamá respira estando embarazada, muy bien. el bebé lo aprende. No necesariamente por esa, el bebé siente el ritmo de la respiración dentro de la madre. Claro. Entonces, si la mamá se siente constantemente agitada, ese movimiento, esa agitación se manifiesta a nivel físico con una respiración clavicular, es decir, que respira mucho, se le suben los hombros, se le sube el pecho, pero no baja la respiración a todo su cuerpo. Sus Ujú. costillas no se abren, su pancita queda como adentro. Mm, Entonces hay una respiración superficial y eso los bebés lo sienten. O claro. sea, es una cosa que se traduce a nivel sensación. Claro, Entonces, están dentro de la barriga, están exacto, sintiéndolo todo. exacto. Claro. Todo, todo, todo. Y también lo quería decir por el lado de los papás, por eso decía que es súper importante, porque normalmente, no sé si les ha pasado que cuando están cerca o en presencia de una persona que normalmente se siente muy agitada, que normalmente se siente ansiosa, que se siente muy estresada, su campo energético, Mm, la forma en que está vibrando, también tiene un efecto en esa sensación como persona, precisamente porque cuando nosotros estamos en presencia de alguien que nos agita o que está agitado emocionalmente, esa agitación es una cuestión de las neuronas espejo, no es ni siquiera que nosotros lo, digo, si hay gente muy sensible, muy perceptiva que lo puede saber aún sin nada, ¿no? Pero mm, científicamente también tiene que ver con esas neuronas espejo. mm. Nosotros, nuestros estados se contagian. Es por eso que escuchamos mucho que los niños, cuando yo he ido a muchos con mis hijos, por ejemplo, me gustan mucho la crianza positiva y en todos los cursos de crianza positiva que he ido, siempre que nos dicen, a ver, ¿cuál es el problema de los niños? Vamos a empezar por el problema de los padres, Exacto. porque los niños es el mejor reflejo de las neuronas espejo, de cómo funcionan. Tú Exacto. lo puedes hacer con una, si tienes sobrinitos, si tu bebé todavía no nace, o si tienes ya a lo Mm, mejor otros hijos, no sé si seas mamás primeriza, mm, pero lo puedes notar muy simplemente cuando tú te sientes de determinada forma, tu patrón respiratorio es uno. Y eso los bebés los imitan. Estaba yo el otro día en una clase de yoga en Zoom y precisamente era una clase especial de yoga sobre respiración. Y en eso, pues mi bebé entró conmigo porque yo no estaba dando la clase, yo estaba como recibiéndola. recibiéndola. Entonces mi bebé vino, aquí ya la tenía, y justo entré en el momento en que el maestro estaba haciendo una respiración, le llaman energizante, ¿no? Así. Sí. Y entonces la bebé inmediatamente empezó a copiar ese patrón respiratorio. Fíjate, yo no le dije nada Nada. y ella, o sea, lo imitó, empezó a imitarlo y empezó como muy activa, y yo, órale. O sea, fíjate qué grado
propios de empatía, de esponjas, de empatía, conciencia. exactamente. Sí, y lo así mismo es. sucede con los bebés dentro. Entonces yo lo que quiero invitar a los papás y a las mamás es como empezar a observar, no cambiar, empezar a observar qué patrones respiratorios están teniendo a lo largo del día, porque cambian, ¿eh? Tampoco podemos estar todo el tiempo zen, no, No, ni ni queremos, debemos, ¿no? claro. Ni debemos, sino Imagínate. que la respiración existe pues porque necesitamos a veces estar en estado de alerta, a Claro. veces necesitamos estar en estado más tranquilo cuando el sistema parasimpático se siente más contigo en armonía, que te permite la digestión, te permite mejor el sueño, el Eso descanso. es. Y a veces necesitamos, sí, estar activos, enérgicos, tener. Entonces, este vínculo que entre nuestro estado emocional, entre nuestro sistema energético, si nos sentimos muy cansados o muy cansadas, también se puede activar a través de la respiración. O viceversa, muchas mamis al final del embarazo se sienten muy cansadas, ¿no? Y no pueden dormir a pesar de que están muy cansadas, tienen un poco de insomnio. Eso también se puede favorecer con la respiración. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre el sistema nervioso y la activación del sistema simpático y el parasimpático con la forma en que respiramos. Y esto va para los papás también. Si los papás, yo los invito, papás y mamás, a empezar a tener una práctica de observar su respiración. Si notan que están respirando de forma muy superficial, simplemente observarlo, tampoco decir, ay, estoy respirando mal. Ni No, tampoco sentirse culpables ni nada de exactamente, eso, porque estamos exactamente, aquí para aprender y, bueno, perdón, exacto. para desaprender, como bien has dicho antes, Desaprender. ¿no? Entonces, para desaprender, primero Primero hay que necesitas observar. observar lo que has aprendido, ¿no? Claro, entonces cuando lo observas, entonces nada más dices, me hago consciente. ¿Y qué puedes hacer? Pues empezar como a soltar, incluso a través de la boca, ¿no? Hacer las exhalaciones más largas que las inhalaciones. Hay dos cosas muy importantes que sí quiero enfatizar, sobre todo en el embarazo, cuando estás, bueno, la mamá, sobre todo la mamá. Dos cosas que no queremos que sucedan con la respiración. Una, nunca contener tu respiración No, si estás embarazada, porque eso no es favorable. beneficioso. Ya cuando estás fuera del embarazo y todo, sí hay técnicas que te ayudan para otros propósitos, pero eso ya es fuera del Fuera. embarazo, ¿no? Sí, de hecho, En el durante el embarazo nunca embarazo, queremos no. contener, Hay ciertas nunca, nunca, nunca. respiraciones yógicas que no son Ajá, recomendables, precisamente exacto. por eso, ¿no? Porque paras el flujo el flujo respiratorio no es óptimo, no es bueno para el bebé. Exacto, exacto. Entonces, eso nunca lo queremos hacer en el embarazo. Fuera del embarazo, bueno, ya habrá otros momentos, pero en el embarazo Seguro. nunca. Y tampoco queremos comprimir el abdomen. No queremos porque hay muchas veces que te dicen, empuja, empuja desde el abdomen. No queremos nada. Lo que queremos en el embarazo es que tu respiración sea lo más natural posible. Y para ver eso, incluso puedes poner en YouTube cómo respira un bebé, observa un bebé. Y cuando Abdominal. nazca tu bebé lo vas a ver, ¿no? Vas a Sí, ver ellos respiran lo que se llama la respiración completa. Y esta total. respiración es súper sencilla. Respiración completa quiere decir que respires no nada más con la parte superficial de tu cuerpo, no nada más con los hombros. Por ejemplo, ahorita yo te invito a respirar normal. A ver, observa tu respiración. ¿Qué notas? ¿Se siente como que elevas tus hombros cuando respiras? ¿Se siente como que estás respirando todo? Si pones tus manos en tus costillas, ¿sientes que tus costillas se expanden o no sientes movimiento? ¿Qué sientes? Esa es una forma buena de sentir en el embarazo, sin pensar en el abdomen ni nada. Solo pon tus manos en tus La costillas respiración y respira. lateral es muy interesante en el embarazo Lo porque vas así a sentir ahí. sí, sí, lo vas a sentir Si ahí. no se siente, no te preocupes, solo es No pasa nada. observar cómo estás respirando, observar. Y, Y y, entonces y tratar de perdona, ver si puedes lograrlo. sí, disculpa Elena, también de poner aquí una cucharita con Ajá. respecto a esta respiración lateral. Mamás, tened en cuenta que el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración en este momento para vosotras, sobre todo si tenéis mucha panza y si estáis muy avanzadas, tiene menos espacio que habitualmente. ¿Por qué? Pues primero porque está vuestro bebé y porque las vísceras del cuerpo se están buscando el espacio para poder reajustarse. Entonces, la respiración en el embarazo está cambiando. Es así, Claro, está claro. modificándose. Y esto que traes, Elena, esto que está trayendo Elena de la respiración lateral, si tomas conciencia de que también hay unos músculos en la parte lateral de nuestro cuerpo y también en la espalda hay músculos respiratorios. Tenemos muchos músculos respiratorios, aunque no sean tan evidentes para nosotros, aparte de los abdominales y el diafragma, ¿no? Entonces, toda esa musculatura, cuando tú ejerces una respiración completa y natural, como está diciendo Elena, se ponen en marcha. Entonces, si tú observas simplemente poniendo, como tú decías, Elena,
colocas las manos en el lateral y observas si pasa algo ahí, ya estás llevando atención y conciencia. Claro. Entonces ten en cuenta, querida mamá, que la respiración lateral te vas a hacer consciente de ella cuando hagas este ejercicio que acabas tú de decir, Elena, ¿no? Simplemente poniéndote las manos. Discúlpame así como la cucharita, me parece muy interesante con respecto al embarazo. Me parece perfecto. De hecho, entre más, mejor, porque es más claro, ¿no? Claro, Perfecto. Claro. Elena, te voy a hacer una pregunta. Has estado hablando de los estados de ánimo, de la relación que existe entre la respiración y el estado de ánimo, ¿no? Esto que yo digo también, que según te sientes así respiras. ¿Tienes algún tip, algo para poder mostrar a las mamás de forma práctica con respecto a la respiración que ellas puedan utilizar en su día a día? Esto, por ejemplo, que acabamos de hablar de la lateralidad en la respiración, el hacerte consciente. Creo que queda muy claro, tanto por tu parte como por la mía, que pensamos y sentimos exactamente igual, que el embarazo no es un momento de... Bueno, creo que la respiración no debemos estar controlándola constantemente, ¿no? No, para nada. Nunca. Sí. Y en el embarazo menos, pues por Claro. todo lo que hemos estado diciendo, traer esa conciencia. Dejarla existir. Ajá. Claro, y hay algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Hablábamos sobre la conexión que tú puedes tener contigo misma como embarazada o papá también, y también la conexión con el bebé. Sí. No sé si tienes algo que traer con esto y si tienes algún tip o algo como para que, bueno, pues para que las mamás puedan fluir con la respiración. También hemos hablado del parto. Yo también he estudiado yoga prenatal y yoga posparto de forma separada y no soy amiga de la respiración en el parto. Habiendo acompañado más de 500, habiendo acompañado más de 500 partos, he visto de todo. He visto cómo, bueno, pues hay personal sanitario que te acompañan y te dicen cómo tienes que respirar, o las mamás que se han preparado de esa manera. Y para mí los partos más integrados, independientemente que hayan sido en un hospital o en una casa, independientemente de eso, son los partos en los que las mujeres fluyen tanto a nivel postural como a nivel respiratorio. Exactamente. Y no les dices nada y acompañan la contracción y sienten la necesidad de respirar rápido y lo hacen. Y si tú no dices nada y estás simplemente observando, ves cómo fluye, ¿no? Esa ola, esa contracción con la respiración. Entonces, ¿qué puedes compartir con nuestras oyentes desde esa parte de estar en conexión? Hablábamos de la conexión contigo misma y cómo repercute también esa conexión con el bebé y qué les puedes dar como para que se lleven así de una forma clara a su día a día con respecto a la respiración. Mira, eso me encanta, porque precisamente yo también soy fan de eso. O sea, habiendo estudiado la respiración desde varias perspectivas, tanto como la respiración en sí, como parte del yoga y como parte de la voz, que también trabajo mucho con la voz, la respiración es un proceso que debemos dejar fluir. Entonces, muchas veces, incluso en las clases de yoga, yo no soy amiga de tratar de hacer la respiración de tal o cual forma. Claro. Yo lo que trato de invitar a la gente a hacer es que empiecen como a conectar con sus patrones respiratorios naturales, porque están tan afectados por quererlos hacer de tal o cual forma que terminamos como que ya en un desbarajuste de respiración que no es nada natural. Entonces, lo mismo sucede en el embarazo. Yo invito a las mamás en el embarazo, la forma de conectarse con ellas mismas cuando se sienten fuera de control, que es diferente, cuando la mamá se siente angustiada, cuando la mamá siente nervios, cuando la mamá siente algún proceso de ansiedad, de miedo, etcétera, que es muy normal, hay muchísimos de estos momentos en el embarazo, sobre todo si eres mamá primeriza. En esos momentos, simplemente sentarte a observar tu respiración. Lo que puedes hacer, y es lo único que yo sugeriría, es como observar que estés nada más respirando en esta respiración natural y lo más completa posible. Hay dos formas que te pueden ayudar a bajar la intensidad emocional a nivel fisiológico y es simplemente exhalar por la boca. Tu inhalación natural, ni siquiera vamos a contar nada, tu inhalación natural y vas a exhalar por la boca el doble de tiempo, no importa. Entonces, tú inhalas natural y si sientes que duraste un segundo, pues exhalas 2, pero sin contar, simplemente natural. No queremos contar, no queremos pensar, queremos dejar al cuerpo que sienta. Y lo que me refiero con el doblar la exhalación, lo que hace a nivel sistema nervioso es que activa el sistema parasimpático.
Y el sistema parasimpático es el que nos ayuda a sentirnos relajados, es el que nos permite sentirnos con mejor digestión, es el que nos permite mejorar el sueño. Yo esto es lo que utilicé en mi parto prácticamente, en los dos peques. Fueron partos, uno de mis hijos duró 3 días el parto, el otro duró muy poquito. Entonces, cada parto es diferente, Total. No importa. Y lo único que sí te puedo decir es que el simplemente dejar tu respiración ser y exhalar el doble, prácticamente exhalar, exhalaciones largas es lo único que yo sí podría, digamos, sugerir dentro del parto, sobre todo para evitar la hiperventilación por el miedo o la ansiedad, Exacto. que a muchas mamis les pasa y sobre todo primeristas, ¿no? Exacto. Es muy común escuchar que la mamá de repente entra como Sí. que empieza así como a hiperventilarse, a llenarse de mucho oxígeno por el nervio, la ansiedad. Y la manera simple de salir de eso es simplemente obsérvalo, si eso sucede, obsérvalo, está ahí, ahora nada más exhala. Puedes imaginar como si estuvieras soplando una velita, ¿no? Así pones tus labios como si estuvieras en circulito soplando una velita y hacer que este soplido salga lejos, lejos, así. Eso es. Así lejos, 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 lejos y ya. O sea, nada de control, al inhalar nada de control, dejar que tu respiración te respire. Es por eso que decía... Me encanta no que tu respiración te respire. Es maravillosa esa frase, ¿no? Permite que tu respiración te respire. Y en la exhalación, además, es curioso, cuando tú te vacías totalmente, generas, lo estabas diciendo tú, esa explicación a nivel cerebral, que lo has explicado perfectamente, cómo se genera dentro de ti una sensación de bienestar al vaciarte totalmente, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de doblar la exhalación. Si además eres capaz de alargar ahí, la sensación siempre va a ser de relax, siempre va a ser de sentirte más en equilibrio con respecto a tu cuerpo. Y bueno, a nivel celular pues pasan un montón de cosas. Me encanta este tip, mamás. Y fíjate algo, Tuti, nada más para cerrar con este punto. Hay una función, esto se explica totalmente por los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Entonces, nosotros normalmente un ciclo de respiración natural, así en una persona en el día a día, son entre 12 y 17 respiraciones por minuto. Entonces, cuando nosotros queremos activar el sistema parasimpático, que es esta explicación de la que hablábamos, tenemos que bajar el ritmo respiratorio. Es por eso que se doblan las exhalaciones. O sea, no es nada más como que a veces las mamás piensan, ay, nada más es para relajarme. Entonces, no. Tiene una explicación de que al bajar el ritmo respiratorio, lo que estás permitiendo es que ese equilibrio entre el CO2 y entre el oxígeno sea más eficiente para que el bebé realmente pueda, y tú sobre todo, puedas absorber la cantidad necesaria de oxígeno que tu cuerpo necesita. Y entonces, en lugar de estar respirando de 12 a 17 veces como pasa en la respiración natural, lo bajamos a 4 o a 6, pero sin contar. Sin control, simplemente siendo con la respiración. Me parece fascinante. Y fíjate, es algo tan sencillo, Elena, ¿verdad? Sí, es algo tan fácil de hacer. Que quien no lo hace es porque no quiere, porque está al alcance de todos, ¿no? Y los papás es lo mismo, ¿eh? O sea, sobre todo los papás si se están sintiendo en un momento de ansiedad, porque yo recuerdo cuando mi esposo decía, ¿no? Que también ellos la viven, o sea, ellos también el hecho de decir, ay, tengo que tener todo listo, tengo que ayudar, o sea, también para ellos es un momento. Una presión, claro. Entonces, por eso yo los invito mucho a practicar. Si quieren practicar es simplemente desaprender, observar su respiración y si algo quieren practicar, practiquen esto del doblar la exhalación juntos, porque funciona en cualquier momento, excepto no lo hagan cuando estén manejando. No, por favor, porque ahí el relax se puede ir demasiado lejos. De dormir juntos, como una rutina antes de dormir. Qué maravilla. En la cama, etcétera, ¿no? Voy a añadir algo a este tip. Me encanta hacer juntos esa respiración donde se doble la exhalación. Y la si además, natural. Exacto, si además papás y mamás os sentáis, podéis hacer esto en la cama juntos cuando os vayáis a dormir, pero antes incluso, si os sentáis, esto yo lo hago mucho en las preparaciones al acompañamiento, en el acompañamiento al embarazo, ¿no? Cuando hablamos de respiración, hay clases específicas de respiración, os ponéis espalda con espalda y simplemente buscáis encontrar la respiración del otro. Es un ejercicio de conciencia, primero la tuya, ¿no? Primero encuentras la tuya y luego empiezas a investigar y ahí de repente empiezas a darte cuenta que
ahí va, si se está respirando con la parte lateral o con la espalda. Y ahí se descubren muchas cosas. Es un ejercicio que yo hago siempre con papás y mamás. Y bueno, pues añadir también, ¿no? a esta práctica que tú estás poniendo. Y además darse cuenta que cada uno tiene sus propios ciclos. Exacto. O sea, que la respiración no la deben de controlar. Cada uno, el papá puede ser que respire, porque todos tenemos diferente capacidad pulmonar también, ¿no? Exacto. Y también todos tenemos experimentamos diferentes las emociones en cada momento. Entonces, los ciclos respiratorios además cambian cada 90 minutos. Hay un médico alemán que habla de los patrones respiratorios y eso también tiene que ver. Entonces, por eso yo les decía, no siempre tenemos que estar relajados, pero si nos sentimos normalmente, que es algo muy común, en modo alerta, en modo que no nos podemos apagar, o sea, apagar en el sentido de que estamos muy pensantes, de que estamos muy la preocupados. cabeza con muchas cosas. Si así se siente la cabeza, esto es lo mejor. Y si la cabeza se siente natural, no tanto mamá como papá, porque igual puede ser que los dos se sientan en lo mejor momento de su vida, ¿no? Exacto. Pues ahí lo que hay que hacer es simplemente aprender a desaprender y no querer respirar de tal o cual forma, sino empezar a respirar como tu cuerpo te deja. O sea, si tú notas que estás frecuentemente obstruyendo o reteniendo tu respiración, pues porque por sustos, por miedos. Nota qué pasa cuando estás muy concentrado. A mí me pasa a veces. Yo estoy trabajando, si estoy trabajando en la computadora, de repente estoy así escribiendo y me doy cuenta en ese momento que dejo los hombros suspendidos y no estoy respirando. Por la concentración, fíjate. Haces una retención debido a la concentración. Exacto. Entonces, si te haces consciente, es por eso que les decía, aquí la clave es nada más observar. Si te haces consciente, entonces después que vuelvas a trabajar, dices, a ver, okay. Desaprendes, claro. Dejas que te respiren, no que tú a ella la respires, ¿no? Soltar el control. Entonces, y fíjate que es un algo tan simple, pero creo que... Claro, es un súper entrenamiento para el parto también, porque cuando llegas al parto tú no vas a controlar nada, aunque quieras, ¿no? Quiero controlar esto, quiero que no me duela, quiero que me ponga la epidural en tal momento, o quiero que esto sea de tal manera. No, el parto es el momento más caótico de la vida de una mujer. El más caótico, porque entre otras cosas no puedes controlar y cuanto más te resistes, es decir, cuanto más intentas controlar, más dolor hay, más resistencia hay. Entonces, este ejercicio que tú estás planteando de desaprender observando la respiración te va a servir también para el parto y vas a poder fluir. Si tú tienes un hábito, si tú generas ese hábito ya ahora en la gestación de observarte, como tú estás diciendo, ¿no? De repente estás concentrada delante del computador y dejas de respirar, ¿no? Si observas esos momentos y los empiezas a cambiar desde la observación, simplemente porque tú sabes que no es bueno para ti retener el aire, ya estás generando también a nivel cerebral una práctica y un hábito que te va a servir en el parto. Y eso te va a permitir fluir más con la respiración, con los movimientos, con tus sensaciones, con las contracciones. Y el bebé también lo va a sentir. Exacto. El bebé. Eso es. Porque los bebés, tú lo vas a ver cuando nazca tu bebé, tu bebé sabe respirar mucho mejor que tú. Desde luego. Pero ese ritmo tú se lo enseñas desde ahorita. Ese ritmo, él siente esos ritmos desde ti, desde adentro, porque él está conectado con ese fluir, con cómo se mueve tu cuerpo, él lo siente, es algo que se siente, está dentro. Entonces, cuando está acostumbrado a una respiración superficial y rápida, el bebé se agita, o sea, es algo que es ay, no sé cómo explicarlo, pero es interior. Y cuando está acostumbrado, imagínate el ritmo de unas olas que suben y que bajan, y que son rítmicas, o sea, ni siquiera controladas, son rítmicas porque la ola sube y la ola baja, y tiene la misma duración al subir y la misma duración al bajar. Ese equilibrio, eso también lo siente el bebé. Entonces, es una cuestión de que también el bebé está aprendiendo a controlar esa parte desde adentro, no controlar, a sentirla. Y entonces el bebé ya nace con mucha información desde el momento en que nace. Obviamente eso no tiene que ver con la forma en que el bebé va a respirar, eso no, porque él ya sabe respirar, pero sí tiene que ver con esa sensación de sentirse seguro, con esa sensación de sentirse que no está en estado de alerta, de saber que hay tranquilidad, de saber que las cosas están bien. Porque eso es lo que ellos perciben. No es de que nosotros les enseñemos a respirar. Ellos ya saben y van a saber mejor. Nos enseñan a nosotros. De hecho, el observar, como decías antes, la respiración de un bebé es algo a lo que tú lo has invitado a las mamás a que lo hagan, mamás y papás. Cuando tengáis a vuestros bebés, por favor, mirad cómo respiran. Es impresionante cómo mueven ellos su barriguita, todo completa. Y además de una manera fluida, respiran rápido, respiran más rápido que una persona adulta y es simplemente esa observación te da mucha calma.
Es como cuando observas, por ejemplo, yo observo mucho a mis gatos, ¿no? Yo digo, estos están en otra dimensión, ¿no? Cuando están dormiditos y observas cómo respiran, ¿no? Lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en la naturaleza, observar cómo un árbol mueve sus hojas a través del aire, ¿no? Y dices, wow. Claro. O en el mar, el ruido del mar, ese sonido que emite el mar, o en un río. Y cómo eso nos da calma, porque eso nos calma. Claro. Y es simplemente observa. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Me parece que este episodio es muy fascinante. Podríamos estar horas hablando de respiración, Elena, ¿verdad? Y además... Sí, Tuti, fíjate que estos 2 puntos que tocábamos son como las 2 claves para cerrar, si me gustaría cerrar con esto. Exacto, eso es. Como tú lo decías, es como entrenarlo de manera súper sencilla, fácil, que no te requiere nada más que atención. Atención, exacto. Me parece muy importante hablar de estas 2 prácticas, de practicarlo a lo largo del embarazo, tanto mamá como papás, porque finalmente estas 2 prácticas que mencionábamos, una, el aprender a respirar de manera natural, el desaprender, por decirlo así, para que tu cuerpo te respire. Y la otra, si necesitas sentirte relajado, tranquilo y volver más a tu calma, hacer el doblar la exhalación. Estas 2 prácticas tan sencillas también tienen como un reflejo en la hora del parto, porque durante la primera etapa del parto lo que queremos es una respiración regular, o sea, no queremos controlar, queremos una respiración regular. Exacto. Que si inhalas en 2, exhalas en 2, y eso sucede cuando lo entrenas de forma natural, no lo tienes que pensar en el parto. Por eso es muy importante trabajarlo desde antes, porque no lo vas a pensar en el parto. En el parto te va a salir. Te va a salir. Automatizado, exacto. Eso de hecho ayuda a relajar los músculos de la cervix para que se abra y el bebé simplemente haga su trabajo. Puede empezar a salir el proceso, ¿no? Y ya en la segunda etapa del parto, ahí sí ya ayuda mucho este tipo de respiración, como el que les decía, de soplar la vela, porque eso lo que hace es relajar la pelvis. Y imagina que usas tu respiración, esa exhalación larga, lenta, para dejar que las cosas sucedan. De forma natural, y el bebé sale de forma natural. Exacto. Es así. Entonces son dos procesos, la respiración regular, la natural, y la respiración con el doblar la exhalación. Yo creo que eso es lo que más tenemos que entrenar, si algo, en el embarazo, tanto mamás como papás, y no necesariamente nada más para el parto, sino para la cuestión emocional. Para la vida misma. De la mamá, de la vida, del bebé. Eso es. Y hay una conexión inmensa. Genial. Nada más, Tuti. Me encanta. Nos quedamos con estos 2 maravillosos tips. De verdad, insisto, mamás, papás, es algo tan sencillo, está a vuestro alcance. Añadidlo a vuestras rutinas. Yo todos los lunes, Elena, les doy rutinas, les doy práctica, les doy con el método Estrella, siempre hay tips. Y este ha de ser un tip presente en tu día a día. Esto que estás trayendo, Elena, porque son cosas muy fáciles de hacer y, como bien dices, al alcance de todos y con una repercusión maravillosa en ti y en tu bebé. Claro. Y todo se reduce a esa atención. Porque no es la respiración, es la atención. Eso es. Si tú notas que la restringes, simplemente notarlo te va a ayudar a soltarlo, no ninguna técnica. Entonces, esa atención... Ahí está. Y tú te generas tu propia forma. Bien, exacto. Y además hay algo que no sé si comentamos en el primer episodio, os lo cuento ahora a todos y a todas. Elena además es locutora, con lo cual todo el tema de respiración, aparte de haber estudiado muchísimo, lo pone en práctica en su día a día, ¿no? Cómo respirar, de qué manera esa atención. Entonces está trayendo herramientas súper sencillas que yo sé que tú utilizas en tu día a día, yo también, y bueno, y tienes como ese bagaje también como locutora, donde la respiración es algo muy importante a la hora de hablar, a la hora de modular, a la hora de pararte, de respirar, ¿no? Entonces, bueno, pues la respiración que está en nuestras vidas de forma presente, simplemente traer un poquito de conciencia. Total. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Es un placer, como siempre, hablar contigo de estos temas tan interesantes. Ya vamos a preparar nuestro tercer episodio con Elena, veremos a ver de qué hablamos. Gracias, Elena, de verdad, por estar aquí, por compartir tu tiempo, tu espacio. A mí me honra mucho que compartas tu sabiduría con todos nuestros oyentes, porque creo que tienes mucho que dar y es muy clave, muy bonito y muy práctico lo que traes, y sirve muchísimo.
no solo desde esa parte profesional, sino también como mamá. Y ya durante el episodio ha salido varias veces, ¿no? Esa experiencia como madre que también, bueno, yo la tengo mucho en cuenta a la hora de compartir. Gracias, Elena. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar, gracias por permitirme este espacio y por compartir. La verdad es un honor aprender de ustedes también y aprender juntos, construir juntos. Yo creo que esa es la clave. Eso es. Gracias, Elena. Pues seguiremos construyendo. Gracias. Y gracias también a todas vosotras, queridas mamás estrella. Gracias, papás, por estar ahí, por escucharnos. Quiero recordaros, si todavía no lo habéis hecho, que tenéis a vuestra disposición en la web www.brillantuembarazo.com el test de seguridad en el embarazo. Es un test que os va a llevar 3 minutos y vais a recibir esa información de qué nivel de seguridad, en qué nivel de seguridad te encuentras ahora en tu gestación. Y después de tener esa información vas a recibir en tu correo electrónico un vídeo con pautas muy claves y muy claras para que puedas o bien elevar ese nivel de seguridad si está bajito o lo mantengas si está alto, de forma personalizada para ti, dependiendo de tu nivel de seguridad. Si ya has hecho el test hace tiempo y quieres volver a repetirlo, repítelo. A lo mejor si has elevado ya tu nivel vas a tener otros tips y otras pautas. Quiero daros las gracias a todas una vez más por estar ahí, por hacer posible Brilla en tu embarazo. Esto es posible gracias a vosotras. Os invito a que sigáis escribiendo a info@brillantuembarazo.com, a que sigáis contándonos vuestras experiencias de parto maravillosas. Estamos ya lo sabéis, con las entrevistas a mamás que han utilizado las técnicas de Brilla en tu embarazo, todos estos tips que compartimos, tanto los lunes con el método Estrella como con los profesionales, y nos encanta escucharos y queremos también que tú seas la protagonista de Brilla en tu embarazo. Así que abierta a recibir vuestros correos con vuestras experiencias y a tener esas grabaciones maravillosas que ya estamos teniendo con algunas mamás y están siendo toda una experiencia de aprendizaje, como bien decía Elena antes, ¿no? Aprender juntos. Gracias. Recuerda siempre, querida mamá, que la estrella eres tú y que dentro de ti, en este momento, también está creciendo una nueva estrella. Ama y disfruta. Gracias.